comenzar con la lectura de la palabra y les leo de la epístola a los Colosenses, en el capítulo 3, desde el versículo 5, preceptos generales de vida cristiana. Por tanto, mortificad cuanto en vosotros es terreno, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría, todo lo cual atrae la ira de Dios sobre los rebeldes, y que también vosotros practicasteis en otro tiempo cuando vivíais de ese modo. Mas ahora desechad también vosotros todo esto: cólera, ira, maldad, maledicencia y obscenidades, lejos de vuestra boca. No os mintáis unos a otros, pues despojados del hombre viejo con sus obras, os habéis revestido del hombre nuevo, que se ha renovado hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la imagen de su Creador, donde no hay griego y judío, circunciso e incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo esto, revestidos del amor, que es el broche de la perfección. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados formando un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza. Instruíos y amonestaos con toda sabiduría, cantando a Dios de corazón y agradecidos. Cantad salmos, himnos y cánticos inspirados. Todo cuanto hagáis de palabra y de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios. Para nosotros como católicos, hablar de la Santísima Virgen María pues es como una brisa fresca celestial, porque amamos a nuestra Madre, y fuera de eso comprendemos que la Iglesia nos pide compenetrarnos en este misterio maternal. Es un crecimiento, ¿no? Porque hay muchas personas que, siendo católicas, no conocen la Santísima Virgen. Hay muchos sacerdotes que yo he conocido alrededor del mundo que no tienen ninguna relación con la Virgen María. Y bueno, no es obligatorio, pero porque la Virgen es una criatura humana, no es Dios, no es una divinidad. Nosotros no la adoramos. Sin embargo, la Iglesia no solamente es Jesucristo, pero también es el misterio de nuestra vida. Y el misterio de nuestra vida está compuesto de muchos elementos dentro de ese cuerpo místico de Jesús. Y entre ellos existe algo muy importante que tocamos brevemente en una de las reflexiones de hoy, como es la familia de Nazaret. Una cuna inevitablemente fundamental en nuestra iglesia, porque es el principio de lo que es comunidad católica en Jesucristo, porque es la primera comunidad, la primera familia, el primer hijo de... Por eso se dice que él debía ser el primero en todo, y por lo tanto también es el primer hijo, y es el primer hijo de la primer familia de la vida cristiana, que es la familia de Nazaret. En una oportunidad, estando en Croacia, tuve una grata sorpresa en el puerto de Zadar. Es un puerto de los más antiguos del mundo, y las personas que me llevaron de misión a esa ciudad, en la mañana temprano me invitaron a misa a una pequeña iglesia,
Y esa iglesia es la iglesia de San Simeón, el profeta de la presentación del niño. Uno nunca se imagina que se vaya a encontrar una iglesia, primero a su nombre y segundo con su cuerpo incorrupto. O sea, yo pienso que él sería como el cuerpo incorrupto más antiguo que hay de la iglesia. Y también se podría considerar, si no es que el primero, uno de los primeros cristianos fuera de la familia de Nazaret, porque él reconoció al Mesías, inmediatamente lo vio cuando lo llevó la Virgen y San José. Y entonces, encontrando a ese profeta incorrupto en esa iglesia, está en un ataúd muy hermoso encima del altar y se puede caminar por detrás para visitarlo. Tuve esta experiencia tan increíblemente linda de lo que es esa ternura del Padre Celestial, entregándonos ese inmenso regalo que recibe el profeta Simeón en sus brazos, el cual habla con esa profundidad sobre quién es ese niño. Y la misma Virgen y San José, según dice la palabra, estaban admirados de todo lo que decía, porque también profetizó la pasión, profetizó los dolores de la Virgen. Y ahí nos encontramos con aquel que le anunció a María sobre esa espada que atravesaría su corazón. Y entendemos que la presencia de María en nuestra vida es la presencia de lo que es la perfección humana, la vida sin mancha, la vida con escucha a Dios, la vida con obediencia a Dios, la vida con humildad y sacrificio, la vida sin interés y con un espíritu de servicio incondicional, porque eso es lo que nos presenta la maternidad celestial. La Madre María representa la muerte a sí mismo, perfecta, porque ella solo hace lo que Dios le envió a hacer, que es cuidar al Mesías. Es todo lo que hace. Y por eso hoy podríamos decir que el embajador más frecuente del cielo en la tierra es la Virgen María. No hay nadie que visite la tierra con más frecuencia para ayudarnos a caminar con la verdad que la Santísima Virgen. Y es por una razón. Primero, porque ella reina sobre el destierro también. Ella es reina universal de todo lo creado, de todas las criaturas, de todas las misiones, de todas las batallas, y acompaña al pueblo militante desterrado que somos nosotros, porque somos aquellos por quien tiene más ternura el Padre Celestial, porque nosotros somos ciegos, sordos y mudos al Espíritu, y Dios se compadece de nosotros en una forma extraordinaria. Ustedes saben que dentro de la espiritualidad de nuestras iglesias purgante, triunfante y militante, se habla de la compasión que tiene Dios con las almas de purgatorio por el sufrimiento en que se encuentran. Pero cuando hablamos de nosotros los desterrados, el Señor tiene aún más compasión, porque las almas de purgatorio ya están en la justicia, no están ya en la gracia. En cambio nosotros, por ser ciegos, sordos y mudos al mundo espiritual, estamos en la gracia hasta que tengamos la visión plena del mundo espiritual en el momento de la muerte. Entonces, la Virgen María es reina de los ciegos, reina de los desterrados, que somos nosotros. Y por eso la frecuencia de ella entre nosotros. Ella también visita el purgatorio, lo sabemos, en fiestas particulares y todo esto. Pero increíblemente claro es que visita la tierra con mucho más frecuencia todavía. Sabemos que si yo oro a la Virgen María, ella escucha, está presente, porque ella no vive en el tiempo ni en el espacio, como ningún ser celestial, ningún santo, ningún ángel está limitado por el tiempo o el espacio. Por eso, si nosotros lo nombramos, están ahí escuchando, porque no necesitan moverse para escuchar nuestra petición. Entonces, la Virgen María está siempre así de cerca, pero
hay momentos extraordinarios por voluntad de Dios en los cuales ella se manifiesta en apariciones directas con presencia física, porque ella tiene un cuerpo físico. Entonces, cuando tenemos testimonios de las apariciones de la Virgen, siempre escuchamos de que la Virgen aparece elevada del suelo, ¿no? O en un árbol, en una nube, o en un siempre, casi nunca está pisando la tierra. Ella es un ser celestial, obviamente siendo una criatura humana, fue asunta al cielo y por lo tanto vive una transfiguración, ya no es una criatura terrenal, habiendo iniciado en la tierra, ya es una criatura celestial, o sea, un espíritu de Dios, y están removidos de la realidad mortal, a pesar de tener un cuerpo que vino a la mortalidad. Esto es lo que realmente alcanzaremos todos nosotros en el juicio final, pero ella lo tiene ya, como aparece misteriosamente Moisés y Elías hablando con Jesús en la transfiguración, y nos da una idea de que esos dos tienen su cuerpo físico, porque estaban presentes físicamente en la transfiguración. Se habla también que Enoc también fue llevado al cielo con cuerpo y todo. Ahora, si entendemos bien la misión de María como embajadora, como reina, podemos entender de que hay una posibilidad en nuestra vida cristiana de acercarnos a María en una forma particular. O sea, en el caso mío personal, yo les puedo compartir que cuando yo regresé a la iglesia, después de tantos años de haber estado lejos de la iglesia y de Dios, de las primeras dificultades que tuve fue entrar en esa amistad con la Virgen, a pesar de que ella, durante mi experiencia mística, se me manifestó en muchas formas. Sin embargo, esto que viví yo inicialmente fue en un éxtasis, era algo muy diferente. Pero cuando yo entré en la vida natural de nuevo y comencé a ir a la iglesia y a aprender a ser católico, yo tenía la imagen de la mujer completamente dañada, porque la vida que yo había vivido antes del encuentro con el Señor había sido una vida muy desordenada y tenía una relación meramente carnal con la mujer. O sea, tenía la imagen desfigurada, hablando desde el Espíritu, porque ya con los ojos que yo tenía, que el Señor me había dado nuevos por la conversión en que entré, ya no podía mirar igual que miraba antes. Y por lo tanto descubro que tengo la imagen de la mujer dañada. Y no podía mirar una imagen de la Virgen al rostro de María, ni a la estatua, ni a la imagen, a nada. Y siempre oraba el rosario mirando los pies de la estatua o a la parte de abajo de la imagen, hasta que poco a poco la Virgen me fue ayudando a limpiarme y poco a poco llegué un día, después de casi 2 años, llegué a poder mirarla y a estar con ella ya en su presencia en la oración. Y ella me sanó toda esa imagen mala que tenía de la mujer. Entonces, aquí encontramos algo importante. La Virgen María, obviamente que si San José se considera el terror de los demonios, según las mismas letanías que tenemos de San José, se pueden imaginar la Virgen cuando San Juan nos la presenta en el Apocalipsis como esa mujer vestida de sol, que obviamente es también la iglesia, pero es la madre de la iglesia que huye al desierto y tiene esa batalla con el dragón. La Virgen María tiene en sí una misión muy importante, que es vencer al dragón. Sabemos que el dragón fue arrojado del cielo. San Juan nos muestra la batalla de los ángeles y el triunfo de los ángeles de Dios contra las tinieblas y cómo los separan y los arrojan. Pero dentro de ese pasaje, San Juan escucha una voz que dice:
Ay de la tierra y el mar, porque Satanás ha sido lanzado allá y está furioso porque su tiempo se termina ya. Y aquí encontramos la batalla de la Virgen María. Como Satanás es desterrado y enviado a los abismos y queda reinando sobre la tierra, que es tierra de desterrados, porque nosotros también fuimos arrojados por culpa de su envidia, porque cuando nosotros fuimos creados, los ángeles ya habían caído y Satanás por eso aparece tentando a los primeros padres en el paraíso y los quiere tumbar así como él cayó, por envidia, porque nosotros fuimos creados inferiores a los ángeles y él no aceptaba que seres inferiores a él pudieran entrar al cielo de donde ellos fueron arrojados. Y sabiendo que somos ciegos, que por culpa de él quedamos sin ojos, sin oídos y sin habla al espíritu. Entonces, ya que nos tenía totalmente discapacitados espiritualmente, no concibe que Dios, a pesar de nuestra discapacitación, de nuestra invalidez, sin embargo nos da la gracia de poder entrar al cielo si nosotros caminamos con Cristo. Y ellos sabían, los ángeles caídos sabían que nosotros íbamos a ser redimidos. Por eso es que el odio es tan grande. Entonces la Virgen María está en una batalla contra ese dragón y por eso se habla del triunfo del Inmaculado Corazón. Se dice, al final mi Inmaculado Corazón triunfará, que es la última batalla y que particularmente podríamos decir que estamos en ella, que estamos en la última batalla. Ahora, cuando hablamos de batalla espiritual, estamos hablando de espíritu y por lo tanto no hablamos del tiempo humano y no se puede medir en tiempo humano. Ustedes saben que los mismos apóstoles, teniendo tanta sabiduría y unción de Dios como tenían, creían que Jesús iba a regresar durante el tiempo de ellos. San Pablo hablaba como que Jesús ya llegaba. Por eso, en eso muestra la inocencia de lo que es el conocimiento de esa parucía, de esa segunda venida, nadie lo tiene. Y según Jesús nos enseñó, solo el Padre sabe. Solo que la advertencia es que si nosotros somos fieles a Dios, no nos tomará por sorpresa la segunda venida, porque tendremos el anuncio precisamente a tiempo por nuestra fidelidad. No nos sorprenderá como un ladrón en la mitad de la noche, según la misma palabra. Y San Pablo dice, a nosotros no nos tomará por sorpresa. Sin embargo, en la batalla espiritual por las almas, la Virgen María en su reinado por esta salvación de las almas nos mantiene a nosotros muy cerca. Ella camina con nosotros, camina con nuestra batalla, porque lo primero que hay que entender como hijos de Dios y hijos de la iglesia del destierro que somos nosotros, es que todos nuestros días y aun cuando estamos durmiendo, estamos en una batalla espiritual contra el mal. Esto no para vivir una vida de miedo, sino para vivir una vida vigilante, una vida militante, una vida atenta, peregrina, porque en el momento en que nosotros perdemos el sentido de la peregrinación y nos acomodamos a esta vida y estamos como acampando en un lugar muy cómodo que se llama la vida terrenal, ya nos perdimos, porque cuando usted acampa placenteramente en una tierra movediza como es esta, se va a hundir y se lo va a tragar la tierra, no va a salir de acá. Por eso hay que cuidarnos tanto de la soberbia, del orgullo, de la pretensión, de la inteligencia humana, de la sabiduría humana, de todo esto hay que cuidarnos. Ustedes se dan cuenta que hoy yo en ciertas formas me aterro de ver lo que sucede en nuestra iglesia hoy. Es casi que una tragedia que gente muy preparada, gente con unos
alturas jerárquicas increíbles en la iglesia, líderes laicos muy preparados, atrapados en cosas tan ridículas que yo los llamo el planeta de los bobos, ¿no? Ustedes saben todas las conspiraciones que hay hoy. Uno dice que los masones, que un orden mundial, que Bill Gates, que el chip que le meten a la vacuna, es decir, algo tan absolutamente elemental, primitivo e ignorante, porque yo le cuento una cosa, si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no sabemos que nada se mueve sin la voluntad de Dios, entonces estamos perdidos, porque eso quiere decir que no tenemos espiritualidad, no tenemos, porque ¿cómo va a poder decir uno que es Bill Gates, que es George Soros, que es el orden mundial, que es que le van a poner el chip, que van a disminuir la población mundial? Y es gente muy inteligente la que hace eso, la que dice eso, la que cree en eso, la que propaga eso. Y a mí me da una gran tristeza, porque yo digo, ¿hasta dónde puede llegar la ignorancia humana de un católico? Y el diablo, feliz, yo lo he visto, feliz lo he visto. En una oportunidad vi un obispo muy famoso dando una conferencia en un lugar donde yo estaba también invitado. Y yo estaba orando como en la tercera fila porque sabía que ese obispo está confundido, pero la gente cree que es un santo y un sabio y lo siguen. Y yo le decía al Señor, Señor, ábrele los ojos, Señor, muéstrale la verdad, Señor, muéstrales el error en que están. Y de pronto el hombre levantó las manos así y atrás vi los 3 espíritus que lo manejaban. Y se le cambió todo su rostro, le salieron unas palabras bien difíciles, nadie parece haberlas escuchado. Y es muy sencillo lo que le estoy diciendo, se los voy a poner muy claro. Resulta que nosotros como católicos tenemos 2 opciones. Vivimos el cristianismo de los fariseos, que es el cristianismo de la ley. O sea, vivimos según la ley y los preceptos de la ley, lo cual produce el escrúpulo y produce el fundamentalismo. O vivimos en el Espíritu. Ustedes saben que cuando Jesús hablaba con la samaritana en el pozo de Jacob, la samaritana dijo, pero ustedes los judíos dicen que a Dios solo se adora en Jerusalén. Y dice Jesús, llegará un día en que ni en Jerusalén, ni en este pozo de Jacob adorarán a Dios, lo adorarán en espíritu y verdad. Y en ese momento encontramos la realidad de lo que es la circuncisión del corazón de la que habla Jesús. Entonces los eventos de este mundo son pasajeros. En este mundo nadie tiene poder por encima de Dios y nada se mueve sin la voluntad de Dios. Por eso, cuando usted ve católicos buscando el origen de la pandemia, echándole el origen y el chip y todo esto a estos millonarios y a esta gente, le están dando poder a dioses terrenales y no se dan cuenta. No se dan cuenta que están en idolatría, porque le están dando poder a personas que no tienen poder y que no pudieran. Dios, nada se mueve sin que Dios lo permita. Entonces uno no puede decir, es que los masones, porque ahí ya cayó. Y fíjense en que no se dan cuenta que son idólatras. ¿Cómo le puedo dar yo poder a los masones? ¿Cómo le puedo dar poder a Bill Gates, a George Soros, a un orden mundial? ¿Cómo le puedo dar poder yo a eso? No le puedo. Ellos no tienen poder porque ni siquiera Satanás tiene poder. Satanás tiene tan solo el poder que nosotros le damos. Este mundo no se mueve sin la voluntad de Dios, ni una hoja de un árbol. Por eso uno como católico, si quiere vivir esta vida terrenal con coherencia, le toca elevarse al espíritu y no caer en las torpezas del mundo terrenal, que es como ser mensajero, reportero de las acciones del diablo. Mucha gente que yo conozco me manda cosas que yo nunca leo nada de eso, y simplemente les digo, si el tiempo que usted se gasta
de reportero de lo que el diablo planea y hace, se lo gastara hablando de Dios y orando, este mundo sería mucho mejor. Porque el tiempo que gastamos con conspiraciones, con lo que está haciendo con lo que está planeando el diablo, con lo que están haciendo aquellos, es un tiempo torpemente gastado. Y eso nos va a costar mucho el día que comparezcamos ante el tribunal del Señor. Y la Virgen María es totalmente coherente con eso. Ustedes se dan cuenta, en todas las apariciones de la Virgen, ella jamás viene a contar lo que está planeando nadie contra el pueblo de Dios. Ella habla del diablo, ella habla de las fuerzas del mal, pero no de los poderes humanos en ningún momento. Simplemente denuncia en muchas apariciones como la Salet, Nuestra Señora del Buen Suceso en Quito y otras, denuncia los pecados del clero, de la iglesia, sobre el homosexualismo, el lesbianismo, la nueva era, las herejías, estas nuevas doctrinas. Eso lo denuncia la Virgen, pero eso tiene que ver con la batalla espiritual de Satanás pervirtiendo la iglesia. Pero dense en cuenta en la historia sagrada que en ninguna parte del Evangelio ven ustedes que los apóstoles o Jesús estén hablando de los romanos. Ustedes saben que en el tiempo de Jesús los romanos tenían esclavizado al pueblo de Dios. ¿Alguna vez en alguna parte del Evangelio ustedes han leído que Jesús les estaba hablando a los judíos sobre las conspiraciones de los romanos, sobre lo que Herodes planeaba, sobre lo que planeaba el emperador, sobre lo que decía Pilatos? Eso jamás lo mencionaron ni los apóstoles ni lo mencionó Jesús, porque esas cosas no eran importantes, lo que estuviera planeando los reyes del mundo. Eso no es el Evangelio, eso no es parte de nuestra vida, eso no nos debe preocupar, y precisamente la Virgen María se ha ocupado de enseñarnos esa lección. En la Escuela de María siempre hay una invitación a elevarnos por encima del drama humano, y hoy tristemente vemos todas estas lumbreras de la iglesia atrapadas en el drama humano. Usted lee las redes sociales en los más grandes youtubers e influencers católicos del clero y de los laicos, y todos están hablando de la conspiración de esto, de lo otro, que nos van a marcar, que la bestia, que esto. Parecen como sonsos, ¿no? Y yo digo, ¿cómo es posible que la gente esté así de atrapada y que hayan llegado a esos niveles de ignorancia? Y además son apasionados. Si usted está contra ellos, se convierten en sus enemigos, lo cual es la peor seña que usted pueda tener, porque cuando hay exhortaciones sanas en la iglesia que vienen de Dios, nunca tienen división, nunca tienen odio, nunca tienen violencia, jamás van a separar a nadie de nadie. Por el contrario, se busca la unidad. Todo lo que produce división es del mal. Y esto es importante entender en lo que es María como embajadora. María, el mensaje de la Virgen María es invitarnos a elevarnos al Espíritu. Y eso es lo que falta hoy. Vivimos en un mundo tan increíblemente materialista que el mismo católico no se da cuenta que está mundanizado. Yo cuando leo las situaciones que vive el mundo hoy dentro de la iglesia, me doy cuenta que esta cantidad de líderes católicos que tenemos hoy, la mayoría, inmensa mayoría, son gente simplemente mundana y se creen santos, porque lo peor de todo es que siendo mundanos se creen más santos que los demás. Entonces, claro, andan con una lupa así de grande y no hay nadie lo suficientemente bueno en la iglesia para que les satisfaga las exigencias que ellos tienen. Yo he conocido gente que viaja muchas horas para ir a confesarse con un sacerdote santo por allá en otra ciudad, porque el sacerdote de su parroquia no merece escuchar sus pecados, porque no es digno de escuchar los pecados. Entonces hay que buscar un santo, ¿no? Y claro, con ese mismo juicio juzgan toda la iglesia. Entonces siempre es, este no me gusta, aquel tampoco, este no es bueno,
y yo soy el santo. Entonces, porque no se dan cuenta que lo que están diciendo es yo soy santo, ellos no. Es sin que ni siquiera se den cuenta que eso es lo que están diciendo. Por eso San Pablo dice con tanta claridad, ni yo mismo me juzgo. El único que puede juzgar es Jesús, que es el juez. Entonces la Virgen María hace el trabajo perfecto, absolutamente perfecto, para enseñarnos a ser hijos de la luz. Y nos ruega, porque todas estas apariciones de la Virgen, todo este caminar, toda esta mariología que tenemos como un regalo inmenso de Dios, es una escuela. La escuela de María se conoce así y todos sabemos que se llama así, y por algo es una escuela, porque es una lección del amor de Dios que nos invita a imitar a su Hijo. ¿Y cómo se imita a su Hijo? Pues observando muy bien lo que hizo. Como estos tiempos son de confusión y estos tiempos son el mundo globalizado y la comunicación social que ha unido todos los pueblos para bien y para mal, entonces necesitamos un don del Espíritu Santo que es vital, que se llama el discernimiento de espíritus. Si no tenemos discernimiento de espíritus, vamos a naufragar. Por eso todos los días debemos implorarle a Dios que nos dé este don, discernir los espíritus, para que nadie nos engañe, porque el engaño más grande siempre se manifiesta por dentro de lo que más confiamos. Viene a través de la misma familia, a través de la misma comunidad, a través de la iglesia, a través de lo que más confianza tenemos, donde tenemos depositada nuestra confianza. Y por eso necesitamos la vigilancia espiritual con un discernimiento para asegurarnos a quién escuchamos, a quién seguimos, qué es lo que seguimos, y asegurarnos que lo que nosotros seguimos sea únicamente a Cristo, a través de sus instrumentos como la Virgen María, que nos trae únicamente una guía para seguir a su Hijo, pero en una forma en que jamás nos vamos a descarrilar con doctrinas nuevas, con actitudes nuevas, con pretensiones, con conspiraciones. Hay un pasaje del profeta Isaías que es en el capítulo 8, comienza en el versículo 11, sobre las conspiraciones. Ustedes saben que esto hace muchos siglos atrás, y ya Dios le dice al profeta sobre las conspiraciones, porque es Satanás el que inventa las conspiraciones. Hace muchos años estaba yo en Roma en un campamento de los exorcistas en Zagarolo, que queda cerca a Roma, y ahí tienen un campamento de exorcistas. El Vaticano tiene varios campamentos, pero ese es uno de ellos. Una comunidad de amigos míos eran los guardianes de los exorcistas y vivían ahí, y me quedé con ellos una semana. Y una noche de estas había una comida con varios cardenales, y una señora que estaba ahí le preguntó a un cardenal, ¿qué experiencia tiene usted sobre todo esto de los últimos tiempos? Y el cardenal dijo, en los años 50 en California ordenaron que toda persona tenía que tener una licencia de conducir con una foto. Y todos los católicos de California y los evangélicos se rebelaron diciendo que era la marca de la bestia. Y entonces hicieron huelgas, caminaban con banderas y todo, y le tocó intervenir al Papa con los católicos a decirles, pero si ustedes viven en un lugar lleno de gente, si ustedes no están identificados, ustedes mismos se van a perjudicar, y le costó mucho trabajo convencerlos. Finalmente aceptaron de que eso no era la marca de la bestia. Luego, 15 años después, le pusieron un chip a las tarjetas de crédito. Otra vez, todos se rebelaron, es la marca de la bestia, y volvieron todos con eso. Y entonces el cardenal se hace un recorrido de la experiencia de la iglesia con este tipo de obsesión y fanatismo del pueblo, que siempre es así. Ustedes saben que cuando termina un milenio aparecen todos los profetas falsos a decir que es el fin. Salen terremotos o incendios exagerados y desordenados, ya,
Esas son las señales ya. Y empiezan a hablar de refugios y de cosas porque ya se dieron las señales. Y mostraba este cardenal la ingenuidad y la torpeza de masas de gente creyente, porque se convierten en fundamentalistas y escrupulosos y crean unas situaciones extremadamente complicadas en la iglesia. Pero precisamente la Virgen María ha sido para nosotros una guía de luz y coherencia que lleva a la iglesia por un camino que debe ser observado. Mire, si ustedes leen con cuidado lo que sucede en Fátima, la Virgen está dando advertencias. Le dice a los pastorcitos que la primera guerra va a terminar. Sucede que al mismo tiempo hay una plaga. Ustedes saben que en ese momento hay una terrible plaga que dura 7 años. La Virgen ni siquiera se refiere a esa plaga. Dice que se lleva a los 2 pastorcitos de Jacinta y Francisco, que se los va a llevar de niños para el cielo, pero no dice que se van a morir de la plaga. Después les advierte que si la humanidad no cambia, una guerra peor vendrá, o un castigo peor. Y así es, viene la Segunda Guerra Mundial. Y después vemos las apariciones que tienen más años, como la Salet, y vemos también las advertencias de la Virgen sobre el clero, sobre la perdición de la iglesia por dentro, y entonces entendemos que los mensajes de la Virgen no son sobre el cometa que se estrella contra la tierra, no es sobre absolutamente ninguna catástrofe del final de los tiempos, sino que es sobre el pecado. Nada más, el pecado, sobre Satanás y sobre Jesús, y la guerra espiritual entre el bien y el mal, y la necesidad que tenemos de despertarnos y entender qué es lo que tenemos que hacer para estar a salvo de las acechanzas del diablo. Y la enseñanza central es la santidad, y es el mensaje central de María. ¿Cómo podemos nosotros concluir con lo que María le dice al pueblo de Dios todo el tiempo? Cuántas apariciones hay, cuántos mensajes de la Virgen hay. El mensaje central es: sed santos como mi Hijo es santo, porque solo los santos entran al cielo. Y el santo no puede ser pretencioso, orgulloso, autosuficiente, soberbio. Ahí no hay santidad. Tenemos que ser personas pequeñas. Ustedes saben que cuando yo he denunciado todas estas conspiraciones absurdas y he denunciado públicamente toda esta pérdida de tiempo de hablar de lo que está planeando el diablo en este mundo por medio de tanto instrumento humano, los ataques son terribles porque dicen: ¿y cómo no vamos a denunciar el mal que hay? Tenemos que proteger la gente, tenemos que anunciarles y decirles y denunciar. Y yo digo, así, ¿a quién estamos imitando? ¿Alguna vez escucharon a Jesús hacer eso? ¿O alguno de los apóstoles? ¿O alguno de los mártires de todos los tiempos? ¿Alguna vez escuchamos eso? Si no lo hicieron ellos, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Eso quiere decir que eso no es el camino. Usted lee los Hechos de los Apóstoles, es el mejor ejemplo de lo que es el pueblo de Dios caminando con la misión apostólica, los Hechos de los Apóstoles. Y lean con cuidado lo que hacen los apóstoles donde llegan. Nunca se ocupan de lo que el mundo está haciendo, lo que el diablo está planeando. Nunca, jamás. Siempre están ocupados es de convertir las almas a Dios, de llamarlos a abrazar la verdad, la luz, la vida, a enfocarse en la vida eterna. Ese es el mandato, ese es el mensaje. Y yo le digo a la gente, si ustedes escuchan algo que los enfoca es en los elementos y eventos terrenales, están escuchando un evangelio equivocado. Ese no es el evangelio, y San Pablo nos advirtió: llegarán tiempos en que les predicarán un evangelio nuevo y se irán detrás de esas doctrinas. Todas estas conspiraciones que hay hoy son una nueva doctrina y se llama
la doctrina terrenal, la preocupación por lo que el diablo está planeando, la preocupación por lo que los ricos planean, los millonarios, los poderes del mundo planean contra el inocente pueblo de Dios. Es basura, porque el Evangelio no habla de eso. Jesús no habla de eso. Ningún apóstol nunca ha hablado de eso. Por eso, ¿a quién imitamos nosotros? Tenemos que seguir el ejemplo de aquellos que nos enseñaron cómo llegar al cielo. Los apóstoles y mártires de la iglesia, todos están en el cielo. ¿Por qué? Porque nunca se enredaron en los asuntos del mundo. Nunca se preocuparon qué estaba planeando el diablo. Nunca se atraparon en el drama humano. Siempre se enfocaron en la gloria de Dios, en el cambio del corazón, en la transformación del alma, en la salvación de todas las personas que Dios nos confía. Y esa es nuestra misión. ¿Cuál es la misión más importante y la que la Virgen realza en todo momento? Preocupémonos por aquellos que Dios nos confió y asegurarnos que seamos un testimonio coherente, perseverante, santificante, liberador, que solo se da por nuestra santidad, nuestra fidelidad a Dios, por nada más. Porque yo no creo que los hijos nuestros o los amigos o la gente que está a nuestro alrededor vayan a vivir una conversión, una renovación espiritual si yo le cuento qué es lo que hacen los masones o lo que hace quién sabe quién, todas estas conspiraciones, o si les digo que viene un chip metido entre no sé qué. Eso no los va a convertir, eso no los va a llevar a Dios, eso no les va a renovar el espíritu. Lo que va a hacer es los va a confundir, nada más, porque le estoy dando poder a cosas absurdas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Pero si yo hablo de la salvación eterna, de la conversión del corazón, del cambio de actitudes y de conducta, de la santificación de nuestra vida, eso llama la atención, porque eso es la verdad. Y la verdad nos hace libres a todos nosotros. Entonces, en este mundo de confusión en que vivimos hoy, tenemos que asegurarnos de no perder el norte de Dios en ningún momento. Y para no perder el norte de Dios, tenemos que ser pequeños. Porque miren cómo es fácil de volverse soberbio. ¿Cuándo puede decir usted que es soberbio? Mírese al espejo y ponga cuidado. ¿Qué es lo que está haciendo? Si usted se cree más santo que otra persona, si usted se cree que otros son malos y usted es bueno, si usted se cree que tiene la verdad y que los que usted denuncia tienen la mentira, en ese momento ya se perdió, porque ese no es el camino. Uno tiene que entender que nosotros somos criaturas pecadoras, que todos somos imperfectos, y que solo por gracia de Dios llegaremos a la salvación eterna si caminamos buscando a Dios en lo que hacemos. Pero jamás podemos juzgar a nadie y pensar que somos mejores que nadie. Cuando usted se encuentre haciendo eso, tiene que arrepentirse. Arrodíllese y confiésese. Arrodíllese y cambie su corazón, porque va por muy mal camino, va por el camino de la soberbia y va a comenzar a odiar gente, a despreciar gente, a juzgar gente. Eso quiere decir que usted se está sintiendo mejor que otros. Es lo peor. Es como el racismo, todo lo que son los ismos, siempre llevan al abismo, todos, porque ese es el mal que hay en nuestra naturaleza, y para estar libres de eso debemos imitar los santos. Y el santo más cercano a nosotros en nuestra batalla espiritual se llama María. Es el santo más asequible, más íntimo en nuestra iglesia, y con un amor que es ancestral, maternal, que viene de vientre. Es como íntimamente unido a nosotros desde el corazón. Esto es único y debemos entenderlo, porque entre más nos compenetremos en el misterio de María, más recibimos de ese misterio. El rosario, todos sabemos que es un arma
extraordinariamente poderosa contra Satanás, y la Iglesia siempre ha hecho énfasis en eso. Ustedes se dan cuenta, en los últimos 6, 7 papas que hemos tenido, todos han sido papas del Rosario, papas de la Virgen. Cuando yo encuentro un sacerdote que no tiene relación con la Virgen María, me preocupa su castidad, su celibato. Generalmente la relación sacerdotal con la Virgen María es el sello más importante al celibato, a la castidad, porque la Virgen es la señora de la pureza, y el sacerdote, el que tenga votos de castidad, votos de celibato, necesita unirse a la pureza. Y nosotros también, porque en mi vida misionera, hace 22 años que yo entré en este camino, yo no soy un laico consagrado en votos, pero vivo una vida a veces más estricta que muchos monjes que conozco. Y el centro del caminar así es vigilar la castidad. Pero no solamente la castidad sobre la sexualidad, la castidad sobre el corazón, la mente, los sentidos, los instintos, la razón, la castidad, toda la castidad al caminar, la castidad al comer, la castidad al dormir, ser castos, que es buscar la pureza, buscar la obediencia, la sencillez, la humildad, la compasión, la paciencia, la tolerancia. Para tener todas esas virtudes se necesita ser casto. Y esto viene de la Virgen María en una forma extraordinaria, porque es la casta, la Virgen. Y esto es la lección más grande que podemos recibir. ¿Y por qué? Porque miren que en la nueva creación en Jesucristo, Dios crea una nueva Eva, porque la primera Eva que creó se cayó, se manchó, trajo la muerte al mundo. Entonces la segunda es sin mancha, sin pecado, y nos trae la Eva perfecta en un ser humano, en una criatura humana, y por lo tanto nos trae la pureza que se perdió en el pecado original. Hoy, si tenemos esa claridad, si tenemos ese entendimiento de lo que representa esa castidad, esa virginidad de María, entonces recibimos de ella la gracia de esa castidad y la tendremos en todo lo que somos. Y la Virgen se encargará de ayudarnos a recibir esas gracias, porque ella es portadora de todas las gracias. ¿Por qué se dice eso? Muy sencillo, porque ella es esposa del Espíritu Santo, que es el depósito de todas las gracias. Y como es el Espíritu Santo quien reina en su vientre y en su corazón, en su vientre y corazón reinan todas las gracias. Por eso la Virgen puede traernos ese tipo de bendición, esas gracias. Pero ¿qué hay que hacer? Dios no se impone, nunca se impone. Nosotros debemos buscar estas gracias. Por eso sabemos que la salvación depende de nosotros. Dios nos la dio en su Hijo Jesucristo, pero nosotros tenemos que correr la carrera de nuestra salvación. Por eso Jesús dice: toma tu cruz y sígueme. Él no dijo: voy a llevar tu cruz, sino tómala y sígueme. Eso quiere decir que cada uno tiene que llegar, y para llegar tenemos mucho trabajo por hacer, y entre esos está el asegurarnos de no enredarnos en los eventos y en los dramas de este mundo. Para mí es un dolor muy grande ver tanta gente inteligente e importante en la iglesia atrapados en los estados menores del drama humano. Qué pérdida de tiempo, qué vergüenza. Por eso lo llamo el planeta de los bobos, y da mucha tristeza, porque qué tal si estuviesen gastando el tiempo hablando mejor de Dios, exhortando a la gente a la santidad, hubiésemos logrado muchas cosas. Pero no, se gastan el tiempo hablando mal de la jerarquía, hablando mal de la gente, hablando mal trayendo el miedo, el terrorismo, es decir, es casi que
ISIS del Islam, es un fundamentalismo y la gente ni se da cuenta porque es terrorismo. Nosotros como cristianos no podemos sembrar el miedo no viene de Dios y no podemos estar preocupados de cómo se va a acabar esto, de quién, si conocemos el Evangelio bien, sabemos una cosa importante: Jesús prometió que si nosotros le obedecemos, ni el veneno nos podrá hacer daño. Usted se puede imaginar un católico todo preocupado porque lo van a envenenar, porque le van a hacer una cosa a la otra. Uno le dice, ¿qué evangelio fue el que se leyó Ese no es mi evangelio. Mi evangelio no produce ese tipo de miedo. Además, yo vivo en las promesas de Jesús. Ni el veneno nos tocará. Entonces, ¿a quién le estamos haciendo culto que tenemos tanto miedo y estamos sembrando tanto miedo? Eso no viene de Dios. Y precisamente la Virgen María es el testigo fiel de la fortaleza que hay en Dios y que debemos tenerla en nuestro corazón y ser esos soldados de Cristo que no nos dejamos intimidar de nadie, que no estamos asustados con nadie y que vamos caminando derecho a casa y que estamos responsabilizados de llevar cuantas almas podamos al Señor. Pero las almas se llevan con el amor de Dios, se llevan con la caridad y la esperanza de que el que es fiel llegará a casa. El que es fiel y obediente a Dios, el que es pequeño, el que no asume nada, el que no pretende nada, el que no está juzgando a nadie, ese llega a casa. Y eso es lo que debemos aprender y compartir con el pueblo de Dios en todo lo que hacemos. Voy a pedirle la palabra al Señor para sellar todo lo que hicimos en este día. Y les leo de la epístola a los Efesios en el capítulo 5, desde el versículo 14. Dice, pues todo lo que queda manifiesto es luz. Por eso se dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Así pues, mirad atentamente cómo vivís. No seáis necios, sino sabios, aprovechando bien la ocasión, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, que es causa del libertinaje. Llenaos más bien del Espíritu. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor, dando gracias siempre y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Palabra de Dios. Pues le doy gracias a Dios por la oportunidad que tuve de acompañarlos hoy, por compartir estos misterios de nuestra fe, por pedirle al Espíritu Santo en comunidad que nos bendiga y tenga compasión de nosotros, que nos ayude a llegar al cielo, que nos dé la fortaleza para ser buenos, porque ustedes saben que para ser malo no se necesita fortaleza, pero para ser buenos sí se necesita. Y esa es la fortaleza que necesitamos, el cambio de corazón, la sinceridad con nuestro propio corazón en una conversión que sea radical, para que no le demos cabida a la confusión de este mundo, ni siquiera al mínimo pecado. Y así Dios se apiadará de nosotros, porque Dios, que es bueno, cuando pedimos lo bueno nos lo da, porque Él solo da lo bueno. Y por eso debemos buscar lo bueno y lo duradero es la santidad, y eso es lo que debemos pedir todos los días de nuestra vida. Cuando abramos los ojos, es decirle a Dios, hazme santo, Señor, llévame contigo. Eso debe ser la ejaculatoria más importante de nuestra vida, y les aseguro que todo el cielo acudirá a ayudarnos. Amén. Yeah.